En este video les voy a mostrar los temas más extraños, oscuros y controversiales de la compañía. Si no están familiarizados con lo que es un top tipo iceberg, lo explico rápidamente. En la punta, tenemos temas que aunque son algo extraños, la mayoría de las personas conoce porque finalmente están a la vista de todo el que quiera verlo. Pero conforme vamos bajando, nos encontramos con temas cada vez más perturbadores hasta llegar al fondo, en donde encontrarás cosas realmente oscuras y aterradoras, que te voy a ser sincero, posiblemente estarías mejor sin saberlas y que tal vez arruinen tu infancia. Pero hey, ya te subiste en el bote de lo perturbador de Mickey y no hay para atrás, así que acompáñame en este viaje a las aguas profundas y oscuras de Disney. Comencemos por la punta del iceberg. Mickey Mouse no fue la mascota original de Disney. Así es, el ratón más famoso del mundo, que ahora es el ícono de Disney, no fue la idea principal para ser su personaje insignia, sino que en realidad fue un conejo llamado Oswald the Lucky Rabbit. Oswald fue creado en 1927, un año antes de que Mickey Mouse hiciera su debut. Se hicieron 26 cortos animados en los que se experimentó con el personaje. Resultan evidentes las similitudes entre ambos, y la razón por la que ya no se siguió utilizando el personaje fue porque este fue creado por Ub Iwerks, un animador que trabajaba para la Universal, y fue precisamente esta compañía la que tuvo desacuerdos con Disney y terminó perdiendo los derechos del personaje. Esto nos lleva al segundo tema de la punta del iceberg. Walt Disney no creó a Mickey Mouse. Tras perder los derechos de Oswald, un enfurecido Walt Disney le pidió al mismo Ub Iwerks que hiciera un diseño de una nueva mascota, y fue cuando nació el famoso ratón que ahora todos conocemos. Y aunque Disney no lo diseñó, era el mismísimo Walt Disney quien hacía la voz del personaje. Y ahora bajamos un poco más en el iceberg y nos encontramos con el fantasma de Walt Disney. Durante la construcción de Disneyland, el propio Walt Disney decidió que necesitaba un lugar para trabajar y a la vez supervisar la construcción del parque, por lo que se adaptó un departamento en el segundo piso de la estación de bomberos, la cual tiene una ventana que da hacia la avenida principal. En esta ventana hay una mesita con una pequeña lámpara, la cual Walt Disney quería siempre que se mantuviera prendida para que las personas creyeran que él siempre se encontraba en el departamento y sintieran la presión de saber que el jefe estaba ahí. El 15 de diciembre de 1966, Walt Disney murió, y la ya entonces famosa lámpara, siempre prendida, se apagó ese día en señal de su muerte. Sin embargo, al día siguiente, la luz de la lámpara misteriosamente se había encendido, sin que nadie de los trabajadores del parque lo hubiera hecho. Y esto continuó sucediendo a lo largo de los días. En las noches apagaban las luces del parque y al día siguiente que volvían, la dichosa lámpara la encontraban encendida. Se cuenta que uno de los supervisores decidió ir personalmente a apagar la luz, y se esperó ahí en la oscuridad a ver qué era lo que sucedía. Un escalofrío lo recorrió cuando escuchó una voz que le dijo: «Aún sigo aquí», seguido del chasquido del interruptor de la luz encendiendo la pequeña lámpara. Aquel hombre salió corriendo del lugar y dio la orden de que siempre se mantuviera prendida la lámpara, la cual hasta la fecha, sea día o noche, puedes verla desde aquella pequeña ventana. El verde invisible. Este es un tema que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, y es el color verde utilizado dentro del parque, con la única función de que los visitantes no le pongan atención a ciertas cosas. El color es una mezcla entre verde, azul y gris, que da como resultado un color muy feo y triste, que cuando es contrastado con todos los colores vivos y saturados del parque, hace que la mente lo ignore, por lo que se ha decidido pintar de este color algunos elementos que pudieran romper la ilusión de encontrarte dentro de un mundo mágico y de fantasía. Desde aquí, ya nos podemos ir dando cuenta cómo Disney entiende y juega con la psicología y la percepción de las personas.
Y ahora pasamos al siguiente nivel y esto comienza a ponerse raro. La infancia perdida de las estrellas juveniles de Disney. Las producciones de Disney Channel están llenas de shows donde las estrellas son prácticamente adolescentes, quienes desde muy niños han sido entrenados para cantar, actuar y bailar. Niños que una vez que Disney toca, se convertirán en super mega estrellas, como Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake, Ryan Gosling, Hilary Duff, The Jonas Brothers, Selena Gomez, Demi Lovato y Zendaya. La fórmula se repite constantemente. Se hace un show que va de jóvenes en donde el protagonista termina siendo una estrella del pop y cantando canciones pegajosas, y después viene el bombardeo mediático con la venta de álbumes con canciones del show. Esto llevará a los protagonistas de gira y al final terminarán siendo superestrellas reales. Lo oscuro de todo esto es, primero, el proceso de elección, en donde se escoge a un niño al que prácticamente toda su vida será afectada por la elección, en donde todos los recursos de una mega empresa los destinarán a hacer que aquel niño elegido se convierta sí o sí en una superestrella. Decirle a alguien desde pequeño que es lo máximo, que hordas de fans por todo el mundo les aplaudan, pero que por otro lado sean el engrane principal de toda una maquinaria que hace muchísimo dinero, es demasiada presión que tarde o temprano termina cobrando factura en la mente de aquellos pequeños elegidos. Y como hemos visto con algunas de estas estrellas, muchas veces terminan con problemas psicológicos muy fuertes. Mensajes actuales escondidos en las películas. Los Rescatadores, o mejor conocida en Latinoamérica como Bernardo y Bianca, fue una película animada de 1977 que tuvo un éxito mediano, pero la controversia vendría el 8 de enero de 1999, 3 días después de la salida de la película en formato de video, cuando Disney hizo un extraño anuncio. Retiraron del mercado más de 3 millones de copias, y la razón no podía ser más extraña. En una de las escenas en las que Bernardo y Bianca saltan sobre una gaviota y vuelan a través de la ciudad, en una de las ventanas de uno de los edificios se puede ver la foto real de una mujer desnuda de la cintura para arriba. En realidad era casi imperceptible, son apenas unos cuantos cuadros. Sin embargo, para un niño que mira la película varias veces al día, era cuestión de tiempo que alguien terminaría dándose cuenta de la inapropiada imagen metida sin ningún sentido. No se sabe realmente por qué lo hicieron. A lo mejor fue la broma de algún editor que creyó que nadie lo notaría. Como sea, aquello le costó a Disney millones de dólares y se manchó la reputación de la compañía, y se había despertado un interés para que muchas personas estuvieran más atentas a todas sus producciones en búsqueda de algún otro mensaje escondido como el siguiente. En la escena en la que Simba se deja caer sobre unas flores y el polen sale volando, se forma la palabra sex. También en el arte de la Sirenita podemos ver en el Palacio del Rey lo siguiente. ¿Por qué habrán puesto algo así? ¿O será que es la mente sucia de los espectadores que ya vemos cosas que no son? Y es justamente en esta película, en donde en la escena en la que Vanessa se va a casar con el príncipe, en donde el cura está realizando la misa, digamos que algo extraño le sucede en medio de la boda. Todo esto fue corregido para futuros lanzamientos y ya es imposible verlo. Nara Dreamland fue un parque japonés construido en 1961 que era la copia no oficial de Disneyland, pero en aquel país. Y lo curioso es que Disney, a pesar de los celosos que son con su marca, no intervino por tratar de copiarlos, como si supieran de antemano que aquello no iba a funcionar. El proyecto era enorme, había tiendas, juegos mecánicos y hasta tenía una copia del Castillo de la Bella Durmiente,
un río artificial y un tren que cruzaba por todo el parque. También tenían una gigantesca montaña rusa hecha completamente de madera, que era una verdadera obra de arquitectura e ingeniería. Vamos, todo el parque fue un proyecto titánico en el que se invirtieron millones de dólares y todo tenía una similitud a Disneyland que rayaba en el descaro, pero que terminó fracasando y cerrando sus puertas en el 2006, convirtiéndose en un pueblo fantasma muy popular entre los exploradores urbanos. Y basta ver algunos de sus videos para darte cuenta que el lugar transmite una vibra bastante perturbadora y extraña que recuerda lo ocurrido en el siguiente nivel. Abandonado por Disney. No voy a extenderme en este puesto ya que hice todo un video dedicado al tema y créeme, es realmente terrorífico. Te dejo el link en la descripción si quieres conocer la perturbadora historia, pero trata de un parque fallido, una extensión de una pequeña isla que prometía ser una de sus principales atracciones y que al final todo terminó muy mal. Y lo más misterioso es que hasta la fecha la zona, a pesar de encontrarse en una parte importante del sitio, sigue completamente abandonada y custodiada para que ninguna persona trate de acercarse. La gente que ha logrado poner un pie en la isla ha tenido que hacerlo de noche y cuentan que lo que han encontrado ahí resulta muy espeluznante. Las animaciones de la Segunda Guerra Mundial. La peor guerra a la que la humanidad se ha enfrentado, y Disney no se le ocurre otra cosa más que hacer una serie de caricaturas tanto educativas como propagandistas, en las que, digamos, minimizaba la magnitud del conflicto. Evidentemente esa no era su intención, sino más bien distraer a toda una nación sumamente preocupada. Pero si observamos estas caricaturas hoy en día, podemos ver una carga muy fuerte de racismo y burla hacia los países enemigos, lo cual era hasta cierto punto lógico, pero no deja de ser algo bastante extraño y oscuro ver a personajes como por ejemplo el Pato Donald burlarse de las personas y cometer tonterías en medio de un conflicto bélico. El machismo en Disney. En 1938, una chica mandó una solicitud para trabajar como aprendiz de dibujante de personajes de Disney y tristemente fue rechazada. Hasta aquí todo normal. Disney siempre se ha caracterizado por contratar a gente muy especializada y podría ser que la chica simplemente no tuviera los requisitos para el trabajo. Sin embargo, la carta que recibió fue increíblemente machista, aún para aquellos tiempos, y es por eso que decidió guardarla. La carta decía que su solicitud había sido recibida por el departamento de entintado y pintura, y después venía una explicación del por qué no la aceptaban, bastante incómoda. Las mujeres no tienen ninguna conexión con el trabajo creativo. Ese trabajo es realizado específicamente por hombres jóvenes, por lo cual las mujeres nunca son consideradas para el puesto de aprendices. La carta continuaba: el único trabajo que está abierto para las mujeres consiste básicamente en calcar los dibujos en acetatos, remarcarlos con tinta china y pintarlos. Así que, para poder aspirar al trabajo de entintado y pintura, es necesario llevar personalmente ejemplos de su trabajo. La carta finaliza diciendo que no le aconsejaría venir a Hollywood, aún teniendo los requisitos anteriores, ya que había muy pocas vacantes en comparación con el número de chicas que se postulan para el puesto. Nos alejamos cada vez más de la superficie y las cosas comienzan a ponerse bastante oscuras. Racismo. Últimamente vemos en las producciones de Disney que promueven en cada que pueden la inclusión y la diversidad. Sin embargo, no siempre fue así. El pasado de Disney era muy diferente y tampoco es para juzgarlos de una manera tan severa, ya que en parte eran el reflejo de la sociedad de aquellos tiempos. Si observamos aquellas producciones con los ojos actuales, nos damos cuenta que el pensamiento de los productores y animadores era extremadamente racista. Y es por eso, en parte, que la gente se da cuenta que a día de hoy el esfuerzo exagerado de Disney por tratar de parecer muy inclusivo es en realidad una manera de tratar de ocultar un pasado que hoy les avergüenza. Sin embargo, no se siente genuino, y eso se ha reflejado en la taquilla de sus últimas producciones.
Escape de la ciudad del mañana. Es una extraña película de terror en la que un grupo de personas trata de escapar de una zona idílica en la que todo parece ser perfecto, pero se esconde algo maligno detrás. Seguramente nunca hayas escuchado de esta película, y es porque es un film independiente con prácticamente nada de presupuesto. Y lo más sorprendente de todo es que se filmó dentro de las instalaciones de Disneyland. Y es aquí donde viene el giro extraño. Fue filmada completamente dentro del parque, pero sin pedir permiso a la compañía. Todo el rodaje fue realizado a escondidas de los vigilantes y los trabajadores del parque, lo cual resulta bastante sorprendente si lo vemos desde un punto de vista artístico. Pero esto desde luego no fue visto de la misma manera por los ejecutivos de Disney, quienes hicieron todo lo posible por censurar el film. Y aunque se llegó a presentar en algunos festivales, las demandas fueron tan fuertes que todo el proyecto tuvo cero difusión y los creadores perdieron muchísimo dinero. La película se puede encontrar completa en YouTube y una vez conociendo el trasfondo, resulta impresionante ver sus escenas sabiendo que todas las actuaciones y las tomas se estaban realizando a escondidas de los guardias de seguridad. Bajamos un poco más y las aguas comienzan a ponerse turbias y oscuras. La muerte de Mickey. La muerte de Mickey, también conocido como SuicideMouse.avi, es un corto en blanco y negro de Mickey caminando por una calle y conforme va avanzando, todo comienza a ponerse más turbio. Los edificios comienzan a verse cada vez más deteriorados. La música de piano comienza a cambiar por gritos de personas desesperadas. Y la sonrisa de Mickey comienza a distorsionarse, volviéndose cada vez más perturbadora. Supuestamente este corto fue encontrado por uno de los ejecutivos de Disney, quien se dedicó a buscar en los archivos antiguos material para poner como extra en un DVD. La sorpresa vino cuando él encuentra una película que supuestamente había sido animada por el propio Walt Disney sobre Mickey, en la que él volcaba toda su oscuridad y odio que tenía. El corto era tan perturbador y retorcido que quien lo viera quedaba muy afectado. Todo esto es un creepypasta, pero es interesante como una de las historias más famosas de terror nace precisamente de una de las compañías en teoría más inocentes, cuyo target principal es el público infantil. A partir de aquí nos adentramos en aguas sumamente profundas, frías y oscuras. Los temas que verás a continuación son perturbadores y que al finalizar seguro te quedarás viendo la pantalla en negro pensando ¿qué es lo que acabo de escuchar? Huesos reales en Piratas del Caribe. Esto sucedió al inaugurarse la atracción de Piratas del Caribe. En ese entonces se le había pedido al equipo de diseño colocar múltiples esqueletos dentro de la atracción. Sin embargo, estos no eran lo suficientemente impactantes y detallistas, por lo que se les ocurrió la brillante idea de utilizar esqueletos reales pedidos al Centro Médico de Los Ángeles. En ese entonces las leyes eran más laxas en cuanto a estos temas. Sin embargo, no deja de ser algo increíblemente perturbador. Si se le pregunta a cualquier trabajador lo negará al instante. Sin embargo, muchas de las fotografías de turistas se han analizado y el nivel de detalle de los huesos es increíblemente sorprendente, sobre todo para el año de 1967, año en que las botargas de los personajes lucían así, por lo que la duda persiste hasta el día de hoy. Naves extraterrestres en el parque. Muchos afirman que debajo de Disneyland hay toda una base de naves extraterrestres. Esto desde luego es una afirmación un poco absurda y sin sustento. Lo que sí es un hecho es que por alguna razón, quizá por ser un lugar en donde se aglomera tantísima gente, Disneyland se ha convertido en una zona en donde ha sido un lugar de avistamientos continuos de cosas extrañas en el cielo. Una prueba es este video en donde claramente se observa algo muy extraño que sobrevuela el lugar. Los túneles secretos debajo de Disneyland. Este tema es enorme, de hecho ya hice un video hablando de ello. Una serie de túneles se construyeron debajo del parque con la finalidad de no romper la magia y que tanto los trabajadores como las personas en las botargas, así como los insumos y la basura, fueran transportados a través de esta serie de túneles.
Sin embargo, muchos dicen que también se han utilizado para fines extremadamente oscuros. Si quieres saber toda la historia, te dejo el link en la descripción. Este tema está muy relacionado al siguiente dato perturbador: el caso de la niña desaparecida en Disneyland. Lee era una niña cuyo caso se hizo muy famoso en TikTok. Una mujer llevó a su pequeña hija al baño y ella se quedó esperando afuera. La niña comenzó a tardar demasiado, por lo que la madre fue a checar qué había sucedido. Cuando entró al baño, se encontró con que había un hueco dentro de los sanitarios y al asomarse, pudo ver cómo un hombre se llevaba a su pequeña hija. Rápidamente dio aviso a la policía, pero estos no le creyeron. La mujer comenzó a gritar y a hacer un escándalo, por lo que Disney, al ser una empresa gigante, no lo iba a permitir, así que se llevó a la mujer y se cuenta que después fue encontrada e internada en un psiquiátrico. La historia al final no se sabe si es verdadera, y hay muy poca evidencia al respecto. Sin embargo, fue un caso muy sonado, y hasta la fecha, muchas personas siguen compartiendo la historia en redes. Nadie muere en Disneyland. Este tema lo encontré en muchos icebergs de Disney, y se trata de una supuesta regla entre trabajadores, los cuales tienen el deber de que si una persona está sufriendo un ataque o ha tenido un accidente o algo que ponga en riesgo su vida, deberán hacer todo, absolutamente todo lo posible por mantenerlo legalmente con vida. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, se le tiene que practicar maniobras de resucitación constantes, sin importar si ya es demasiado tarde, solo con la finalidad de que en la declaración oficial del fallecimiento no se establezca que fue dentro del parque. Tal vez en el estacionamiento, tal vez en la carretera o en el hospital, pero por ningún motivo dentro de las instalaciones de Disneyland. También han habido rumores de que se evita a toda costa la entrada de ambulancias a la zona del parque para no incomodar a los clientes. Ahora, aunque el tema suene algo que posiblemente una empresa de ese tamaño podría hacer, es simplemente falso. Hay muchos casos de personas que han muerto en Disney por múltiples razones, la mayoría asociadas a males cardíacos de los visitantes, y se les ha atendido dentro del parque por el equipo de ahí, ya que existen diferentes estaciones médicas preparadas para precisamente este tipo de eventualidades, ya que son algo común. Pero lo que sí está prohibido, y que es aún más perturbador, es el siguiente tema: cenizas de personas fallecidas en Disneyland. Este es un tema triste, deprimente y a la vez perturbador. Resulta que el equipo de trabajadores del parque están muy alerta por si ven a personas tirar polvo o sustancias dentro del parque, evidentemente por un tema sanitario, pero aquí viene la parte oscura y triste. Muchas personas, sobre todo las que tuvieron hijos y murieron, desean que sus restos pasen la eternidad en el lugar más divertido del planeta. Sin embargo, esto está altamente prohibido, y cada año se arrestan a cientos de personas haciendo eso. Sin embargo, se cree que no se ha detenido ni al 10% de la gente que lo hace, por lo que es posible que si algún día vas al parque y tocas algo y hay un poco de polvo, hay una alta posibilidad de que este pudo pertenecer a un cuerpo humano. Nos acercamos al fondo del abismo, y esto les prometo que se va a poner muy perturbador. El caso de Debbie Stone. Como había dicho con anterioridad, han habido muchos casos de muertes sucedidas dentro del parque, y muchas, te sorprenderá saberlo, que han sido en los juegos mecánicos. Sin embargo, este caso es sumamente horroroso, no solo por lo horrible que le sucedió a Debbie, sino porque además hay un video del suceso, el cual no se ve nada explícito, pero se escucha su grito, y desde aquí te puedo decir que es una de las cosas más desgarradoras que he escuchado. Debbie Stone era una estudiante que acababa de ser aceptada en la universidad y pasaría un verano trabajando en el parque para juntar dinero para sus estudios. Ella trabajaba en la atracción llamada el Carrusel del Progreso, el cual es una especie de teatro pero con escenario giratorio. Las personas observan un sketch realizado por animatrónicos y rota todo el escenario para pasar a la siguiente, llamemos escena,
Vamos, que ni siquiera es una atracción en la que exista velocidad o algo que podríamos pensar que es muy peligroso. Para hacerlo aún más triste, en la mañana antes de ir a trabajar, Debbie había llamado a sus padres para contarles que se había comprometido con su novio y que pronto se casarían. Ese día, alrededor de las 10:30, en el último show, aún no se sabe exactamente qué fue lo que sucedió. Y esto es algo que de nuevo nos lleva al enorme hermetismo que existe en Disney para mantener todo bajo secreto. Debbie cayó en los rieles entre dos escenarios. No se sabe si fue por un descuido de ella o porque alguien en realidad lo hizo, con la mala suerte de caer justo en el momento en el cambio de escenario, por lo que fue aplastada por las paredes y la maquinaria. ¿Recuerdan que les dije que había un video del suceso? Pues resulta que mucha gente llevaba cámaras escondidas para grabar el show, y en una de estas logró capturar exactamente el momento, y lo último que se escucha es el espantoso grito final de Debbie. De nuevo, no se sabe hasta la fecha qué fue lo que realmente sucedió, pero los testimonios de los paramédicos y trabajadores que lograron ver la escena dicen que es lo peor que han visto en toda su vida. Y bueno, este ha sido el iceberg de Disney. Me quedo con muchísima información, lo suficiente hasta como para sacar otro iceberg del tema. Y es que es demasiado lo que ronda por ahí afuera. Por lo que si este video gusta, en un futuro haré un complemento. Si te gustó el video, regálame un super like y por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te recuerde cuando suba un video nuevo. Y si quieres continuar con el terror, suscríbete a mi canal secundario Enigmation Historias, en el que estaré narrando creepypastas, leyendas urbanas y más historias perturbadoras. Te dejo el link en la descripción. Vamos a hacer crecer esta comunidad de amantes del terror y las historias oscuras. Muchísimas gracias y muy buenas noches.